Gracias. Cito el libro Las palabras y las cosas de Michel Foucault. Quizá Justine y Juliette, las célebres novelas del Marqués de Sade, situadas al momento del nacimiento de la cultura moderna, estén en la misma posición que Don Quijote, novela ubicada entre el Renacimiento y el Clasicismo. Así, para Foucault, tanto Sade como Cervantes produjeron obras de transición, pero no de mera transición estilística en la historia de la literatura, sino de transición cultural y civilizatoria. Más adelante, Foucault observa un extraño diálogo en las novelas de Sade con el Quijote. Los personajes del Marqués responden al Quijote de Cervantes, cito, desde el otro extremo de la edad clásica, es decir, al momento del declive de esta. Cabe aclarar que los franceses llaman edad clásica a la época que va de Descartes a la Revolución Francesa. Nosotros podemos referirnos a ella como la primera modernidad. Foucault nos propone aquí emplear otros marcadores de la primera modernidad, no ya Descartes y Robespierre, sino Cervantes y el Marqués de Sade. A primera vista, lo único que tienen en común estos autores es el hecho de que en nuestra sociedad constituya supuestamente una vergüenza no haber leído al Quijote, pero sí es una vergüenza haber leído a Sade. Ambos juicios, desde luego, están llenos de hipocresía, pues poca gente ha leído al primero y muchos más de los que pensamos han ojeado las perversiones del divino Marqués. El caballero de la triste figura y los libertinos de las novelas del Marqués son personajes desmesurados. El primero produce risa de tan loco, los segundos producen horror de tan depravados. Pero lejos de esas afinidades que parecen casualidades, Foucault lanza una ambiciosa y sorprendente afirmación. Si los personajes del Marqués responden al ingenioso Hidalgo al momento del declive de la edad clásica, es porque ya no se trata del triunfo irónico de la representación sobre la similitud, dice Foucault, sino de la oscura violencia repetida del deseo que viene a derribar los límites de la representación. Y es que el Quijote ilustra al renacentista enloquecido que lucha con sus viejas categorías basadas en ingenuas similitudes, mientras que Sade muestra que la nueva episteme, fundamentada en la representación de las cosas, cae cuando hablamos del deseo. Si queremos representar realmente lo que es el deseo sexual, nos enseña el Marqués, caeremos en la inmoralidad, luego en la perversión y finalmente en el crimen, porque la ley del deseo es la ausencia de ley. A continuación voy a tratar de explicar las ideas anteriores de manera un poco más parsimoniosa. La interpretación de Foucault sobre Cervantes. Los renacentistas aún no representaban la realidad, sino que la modelaban en términos de emulaciones, analogías, conveniencias, simpatías. En una palabra, pensaban mediante, por ejemplo, similitudes de la luna con alguna hierba, similitudes de algunas virtudes humanas con ciertos animales emblemáticos, el león y la fuerza, el unicornio y la virginidad. Pensaban en las afinidades de algunos alimentos con otros. Con sus idas y vueltas, Don Quijote es la última expresión de esos juegos renacentistas de similitudes y signos. Así como él no puede alejarse de su pequeña provincia, tampoco logra pensar más allá de esas relaciones familiares de analogía. Todo su camino es una búsqueda de similitudes. Los rebaños de borregos, las sirvientas y labradoras, las posadas rurales, se asemejan a ejércitos, a damas de indescriptible belleza, a castillos. Semejanza siempre frustrada que transforma la prueba buscada en una burla. Porque los signos legibles ya no se asemejan a los seres visibles. Al campo español ya no lo recorren y quizá nunca lo recorrieron caballeros enlatados hasta los dientes, princesas de largas cabelleras y mucho menos gigantes. Todos estos textos escritos, estas novelas extravagantes, carecen de igual. Nada en el mundo se les ha asemejado jamás. Por otro lado, Don Quijote se parece a los signos. Es un largo grafismo flaco, dice Foucault, como una letra que acaba de escapar de los libros. Todo su ser no es otra cosa que lenguaje, texto, hojas impresas, historia transcrita. Diríamos, para ser menos elegantes que Foucault, que el ingenioso Hidalgo es un revoltijo de mitos populares, historia oral y fantasiosas leyendas militares. El libro es el deber de Don Quijote. Ha de consultarlo sin cesar
para saber qué hacer y qué decir, qué signos darse a sí mismo y a los otros para demostrar que tiene la misma naturaleza que el texto del que ha surgido. Las novelas de caballería prescribieron su aventura. En resumen, Don Quijote esboza lo negativo del mundo renacentista. La escritura ha dejado de ser la prosa del mundo. Las semejanzas y los signos han roto su viejo compromiso. Las similitudes engañan, llevan a la alucinación y al delirio. Las cosas permanecen obstinadamente en su identidad irónica. No son más que lo que son. Las palabras vagan a la aventura, sin contenido, sin semejanza que las llene. Ya no marcan las cosas, duermen entre las hojas de los libros en medio del polvo. La magia, que permitía el desciframiento del mundo en la Edad Media, en el Renacimiento, al descubrir las semejanzas secretas bajo los signos, solo sirve ya, al principio de la primera modernidad, para explicar de modo delirante por qué las analogías son siempre frustradas. La erudición que leía como un texto único a la naturaleza y a los libros es devuelta a sus quimeras. Depositados sobre las páginas amarillentas de los volúmenes, los signos del lenguaje no tienen ya más valor que la mínima ficción de lo que representan. La escritura y las cosas ya no se asemejan. Y entre ellas, sigo citando a Foucault, entre ellas Don Quijote vaga a la aventura. Como sabemos, en la segunda parte de la novela del Quijote, encuentra personajes que han leído la primera parte y que lo reconocen como el héroe del libro. El texto de Cervantes se repliega entonces sobre sí mismo. La verdad de Don Quijote no está ya, en este segundo libro, en la relación de las palabras con el mundo, sino en esa tenue y constante relación de las marcas verbales que tejen entre ellas mismas referencias. Las palabras se encierran de nuevo en su naturaleza de signos. En el Quijote encontramos ya la paradoja que estallará con más claridad en la obra de Sade. Al renunciar al esoterismo renacentista y proponerse representar fielmente la realidad, los signos se vuelven meros marcadores. Aquello que se designa con la palabra castillo funciona así y solo si aquello es un castillo. Foucault llama esta relación de identidad y diferencia. El segundo Quijote ya no es esotérico, es transtextual, es autorreferente, no transexual. Ese es el Marqués de Sade. El segundo Quijote es transtextual, es autorreferente, porque eso produce la búsqueda de identidades y diferencias. Es que si los signos que conforman la palabra castillo representan a los castillos de verdad, ignorando similitudes arbitrarias con las humildes posadas de La Mancha, entonces la obra será un conjunto de signos con relaciones sintácticas entre ellos mismos. El Quijote, que se refiere al Quijote, y la realidad será algo aparte, casi desconocido. El ejemplo más terrible de esto es el deseo y la dificultad de representarlo. Segunda y última parte, la interpretación de Foucault sobre Sade. El deseo sexual trata de ser representado a partir del siglo XVI por la tradición libertina. Ustedes pueden encontrar muchos libros en internet escaneados por las bibliotecas que no quieren que uno use sus documentos antiguos, y hay una gran cantidad de novelas libertinas del siglo XVII y del siglo XVIII. Numerosos autores buscan excitar al lector mediante la representación de escenas sexuales. Es apasionante investigar la vida de estos autores libertinos, que son normalmente aristócratas o letrados que, experimentados en el amor, buscan contribuir a que el resto de la humanidad gocemos del derecho al placer. Por primera vez, con ellos, el libro impreso permite llevar esta buena nueva a miles de lectores. Varios de esos autores participan en política y escriben durante sus estancias en prisión. Basta decir que el famoso Panteón francés, que ustedes pueden visitar cuando van a París, donde están muchos héroes, fue concebido originalmente para guardar los restos de un autor libertino de literatura erótica, el conde Mirabeau. Y el segundo hombre ilustre en ser acogido en el Panteón también había escrito literatura erótica, era Voltaire. Pueden encontrar en internet La Pucelle de Orléans, un poema erótico que estuvo durante años, hasta hace poco tiempo, en la parte prohibida de la Biblioteca Nacional de Francia, que se llama el Enfer. La historiografía nos dirá que estos autores no fueron llevados allí por eso, sino por otras hazañas, por sus textos filosóficos, por sus hazañas políticas.
lo cual es falso. Mirabeau, por ejemplo, fue un traidor a la Revolución Francesa y se descubrieron sus relaciones con el rey. Pero las ediciones de estos textos eróticos y de sus cartas, las cartas íntimas de los autores, fueron en su tiempo más leídas que sus tratados políticos. El Marqués de Sade pertenece a esa misma tradición, pero él decide ser fiel hasta sus últimas consecuencias al propósito de representar su objeto de estudio. Mientras que, por ejemplo, el famoso texto erótico libertino de la misma época, Fanny Hill, es la historia de una joven aprendiz sexual que termina siendo una recatada esposa, es decir, hay un final feliz para la moral burguesa. En Justine de Sade no hay final moralmente feliz. Por el contrario, como el subtítulo de esta novela lo indica, se trata de las desventuras de la virtud. Una joven que busca ser casta en el doble sentido de virgen e irreprochable en su conciencia, es sometida en la novela a los peores abusos sexuales y en ningún momento se relaja y acepta su destino. Al final de la novela, un rayo la mata. De acuerdo con Foucault, Justine correspondería a la segunda parte de Don Quijote. Ella es objeto indefinido del deseo del que ella misma es el origen puro, mientras que el segundo Don Quijote es, a pesar de él, objeto de la representación que él es en sí mismo, en su ser profundo. El ingenioso hidalgo, que recupera la cordura en la segunda parte del libro, se enfrenta a historias que se cuentan de él, cayendo esta vez en un mundo de signos literarios, apenas salido del mundo fantástico de las similitudes renacentistas, similitudes de todo con todo. Por su parte, Justine es el deseo que pretende inútilmente controlar el deseo. Las interminables escenas sexuales en Sade, en esta y otras obras, sobre todo en los 120 días de Sodoma, son un desarreglo ordenado de la representación. El libertino es preso de una compulsión representacionista que paradójicamente muestra que no podemos esbozar una representación definitiva del deseo. Si ustedes tratan de leer 120 días de Sodoma, que es insoportable leerlo por la crueldad y el erotismo que emana, es una sucesión de escenas, cada una más atrevida y más espantosa o más atractiva que la otra. Una obsesión representacionista. Así, la obra de Sade fue, citó nuevamente a Foucault, el último libertinaje del mundo occidental antes del inicio de la era de la sexualidad. Por eso, el sadismo no es una práctica antigua, es una invención moderna, algo que nos legó esta literatura libertina. El sadismo es un hecho cultural que apareció precisamente a final del siglo XVIII. Somos sádicos al descargar fotos privadas de actrices de Hollywood, desnudas, hackeadas contra su voluntad. Somos sádicos cuando a través del crimen transnacional importamos jóvenes de Europa del Este o de Centroamérica para abusar de ellas. Yo diría que incluso somos sádicos cuando comemos en una terraza de la colonia Condesa de los Champs-Élysées en París a la vista de familias harapientas. Esto, por ejemplo, lo sentía Baudelaire, que detestaba esas terrazas de restaurantes, que son algo muy nuevo y algo realmente sádico, porque no es más bonito comer en la calle que comer en la privacidad, pero hay algo quizá de sádico en esa moda, en esos lugares. En el menos violento de los casos, somos sádicos cuando consumimos transgresiones mediante la literatura, cuando leemos a Sade, cuando leemos a otra literatura pornográfica. Sade nos probó que el deseo es, en última instancia, irrepresentable y abrió la puerta a una segunda modernidad donde no solamente están Freud y el psicoanálisis, también está la literatura, que para Foucault es un fenómeno de la segunda modernidad. La literatura es en buena medida una transgresión permitida. Solo la literatura es capaz de enunciar el crimen como tal, ya sea a través de Sade, de Dostoyevsky, de la literatura policíaca, los thrillers, y solo ella es capaz de enunciar el deseo a través de Sade, de Anaïs Nin, de Carlos Fuentes, de algunas novelas eróticas. Todo ello prueba que la literatura piensa más allá de la filosofía, como dice Philippe Solers, a través de la imposible e infinita pulsión por representar. Gracias.